proyecto para que vayamos viendo, a ver, ya espero encontrar un buen proyecto. Documentos, a ver. Tengo muy pocos proyectos aquí, proyecto de aguas danzantes. Vamos a ver este proyecto. Ya. Les decía que la parte de ingeniería tenemos nosotros que convertir toda la propuesta que nosotros hemos hecho. Fíjense, estamos hablando de una propuesta que hemos hecho en principio, que es la idea a partir de plantear en un esquema que es el marco lógico. Del marco lógico hemos llevado esta idea a hacer una reformulación con precisión en lo que es los objetivos, ¿ya? Específicos, los objetivos generales y las metas. Hemos hecho este estudio de mercado donde también tiene, este es un estudio muy particular, ¿ya? Donde ustedes tienen que construir su información de oferta, de demanda. Por eso les decía, es tan importante que lo que ustedes han avanzado no ha avanzado en vano, ¿ya? Y una vez nosotros hacemos los cálculos de oferta, de demanda, sobre el tema de los precios, no les estoy pidiendo una investigación demasiadamente más detallada ni más profunda, pero tiene que tener resultados para que yo pueda calificar el tamaño del proyecto y la localización. Una vez nosotros tomamos el tamaño y la localización del proyecto, nos vamos a lo que conocemos como ingeniería. Y la ingeniería particularmente, ya, aquí está la ingeniería, fíjense, es la descripción de dos partes que son fundamentales, ¿ya? Porque todos los proyectos tienen como fin, como objetivo, producir, ¿ya? Un producto artesanal, un producto, un bien o un servicio que puede ser turístico, que puede ser cultural, ¿ya? Por una parte, ¿ya? Fíjense, producir. Entonces, si nosotros vamos a producir, quiere decir de que necesariamente vamos a instalar un proceso donde se vaya paso a paso transformando la materia prima con los insumos, combinando los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son pues todos los recursos que yo estoy asignando a mi proceso productivo. ¿Qué estoy haciendo en mi proceso productivo? Ya, yo les voy a pedir 2 minutingos, o un minuto, por favor, solamente que tengo que cerrar una llavecita y vuelvo enseguida. Por favor, tengan un poquito de paciencia, ¿ya?
Sí. Ok, compañeritos, otra vez estamos en el aire y vamos a ver el tema de la ingeniería, ¿ya? El tema de la ingeniería, queridos compañeros, les decía, ya es controlar dos aspectos que son fundamentales. Uno, el proceso de producción. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a producir sí o sí un producto o un servicio, sí o sí tenemos que llevar a cabo un procedimiento. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, voy a tratar de ordenar cómo recepciono la materia prima, dónde la recepciono, ¿verdad? Entonces, ahí hay un paso en la parte de recepción solamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque para transformar un proceso productivo, imagínense ustedes en el caso de los derivados del maní. En los derivados del maní, yo no puedo procesar el maní en el Chaco, ya tengo que hacer traer el maní a un lugar, ¿ya? Que en primera instancia tenga que ser tratado como materia prima. Ustedes saben que el maní está en las raíces y tengo que pelarlo, ¿ah? Tengo que despicarlo y eso se hace con un aparato, ¿ya? Con una vencedora, con una peladora, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es traer todo el maíz con toda la chala que tiene, procesarlo y hacer de que salga totalmente la chala del maíz y dejar de que el maní quede en semilla, ¿ya? Cuando el maní quede en semilla, tengo que pasarlo directamente y hacer de poder embolsarlo, ¿verdad? Después esas bolsas las voy a llevar justamente a dónde voy a llevar. Tengo que llevarlo pues al almacén, tengo que llevarlo ya a los lugares donde tienen que procesarse, pero ahí yo qué necesito? Necesito infraestructura, fíjense, y estoy hablando del primer paso. Fíjense, necesito primero transporte para traer el maíz, la materia prima. Y con el transporte, ¿qué necesito? Necesito combustible, necesito chofer, necesito personal, ¿ya? Necesito bolsas, necesito después la infraestructura donde voy a colocar la vencedora, donde voy a colocar la peladora, ya un lugar donde me permita directamente ya un espacio grande, o sea, tampoco es chico, ¿verdad? Y no lo puedo tener en la intermedia ni en el Chaco también. ¿Ah? Necesito carpas, fíjense, entonces, en el primer paso, fíjense el requerimiento, vehículos, personal, la peladora o la vencedora. Necesito carpas para colocar directamente el producto, ¿ya? Necesito electricidad, necesito infraestructura, ¿ah? Necesito una pesa para que me vaya pesando por quintales, por kilos, necesito bolsas, necesito costuradoras. Entonces, fíjense, por eso aquí en la parte de ingeniería, los determinantes son el procedimiento, pero también el requerimiento. Entonces, en el primer paso, ¿ya? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener infraestructura, tengo que tener personal,
tengo que tener equipo de peladora, tengo que tener equipos costuradoras, tengo que tener bolsas, ¿ah? Tengo que tener carpas, ¿ah? ¿Acaso eso es poco? ¿Ya? Y de las cosas que estoy olvidando todavía. Entonces, ahí en el primer paso, para recepcionar nomás el maíz, fíjense cuántas cosas tengo que tener, ¿ya? Entonces, el segundo paso, ¿qué voy a hacer con el maíz, por ejemplo, para hacer mi, mi ya sea mermelada de maíz o si quiero yo ¿cómo se llama? El aceite de maíz, eh, ¿cómo se llama la otra? A ver, ayúdeme, Verónica, ¿qué es lo que está sacando? No es jalea, Mantequilla de maní, Lisa. mantequilla de maíz. Entonces, para hacer la mantequilla de maíz, obviamente tengo que seguir pelando, tengo que seguir haciendo y sufriendo, de repente cociendo un poco, moliendo, tengo que tener una moledora, ¿ya? Una vez tengo que mezclar particularmente, seguramente con algún insumo, ¿ya? Para darle contextura, para darle todo lo que amerita. Y después, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar seguramente este, vaso, voy a necesitar recipientes con su para ir colocando, voy a necesitar etiquetas, voy a necesitar pesas nuevamente para pesar, si voy a pesar por 250 gramos, por medio kilo, por 1 kilo, ¿no? Si lo voy a poner en cartones, si lo voy a poner en bolsas, si lo voy a poner en, recipientes de vidrio. Todo eso tengo que saber, entonces, por eso va el primer paso, segundo paso, tercer paso. Lo vamos a ver. Entonces, estos son los factores determinantes de la ingeniería. Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que primero hacemos? Tenemos que hacer una determinación de lo que va a ser el proceso productivo. Y lo primero que hago es un cuadro donde tengo la entrada, qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir. Lo que va a entrar en este caso, en el caso del maní, por ejemplo, es el maní como semilla y va a salir mantequilla de maní, ¿verdad? Y otros productos, puede ser lo que sea, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense en este proceso productivo que es de un proyecto de aguas danzantes en una plazuela. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Necesito cerámica, zócalo, ladrillos como materia prima para construir una piscina. Necesito fierro, madera para encorvar, clavos, todo eso. Y los insumos, necesito agua eléctrica, energía eléctrica, estuco, cal, lavandinas, desinfectantes, ambientador, aromatizantes. Entonces, toda esta entrada se va a convertir en piscinas de aguas danzantes, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener estas aguas danzantes? Van a tener un sistema específico de música, pero a su vez también va a tener unos chorros, diferentes chorros, para que el agua pueda ir danzando en base a la música, ¿no? Pero fíjense, aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? Estoy poniendo la materia prima para construir lo que tengo que construir o transformar, lo que tengo que transformar, y aquí van a salir las piscinas. Pero aquí, en la segunda columna, en el proceso de transformación, tienen que entrar los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Las personas, los que trabajan, sean ingenieros, sean albañiles, sean lo que sean, eléctricos, ¿ya? Pero también los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? En terreno, por ejemplo, ¿no ves? Que es muy importante. Los equipos, las bombas, las maquinarias, los muebles y enseres, ¿ya? Las instalaciones, por ejemplo, personal específico que va a ser necesario hacer de que se transforme la materia prima con todos los activos fijos y demás, con toda la tecnología para sacar una piscina de aguas danzantes. Entonces, fíjense, tengo que tener aquí en este proceso productivo es una primera matriz donde hay 3 columnas y digo qué es lo que va a entrar, qué
es lo que va a salir, pero en el proceso de transformación, ¿con qué voy a combinar? ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí directamente hago mi proceso, mi flujograma, ingreso de turista, realiza el paseo en Camiri, cómo va a ser, en Choreti, cómo va a ser, por ejemplo, ¿no? Y después, eh, cómo van a salir estos flujos, son pasos directamente de cómo va a funcionar y qué es lo que se necesita para construir directamente las piscinas, ¿no? Y cómo va a funcionar las aguas danzantes directamente, cómo va a venir el público. Y después voy a describir el flujograma. Ya el primer paso, qué es lo que se va a hacer, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y así voy describiendo. Fíjense que en cada paso, ya en cada paso, se necesita, aquí vamos a ir empezando. Por ejemplo, aquí están diciendo, ¿ya? Edificaciones y construcciones. Necesita construir una caseta de control del material, una sola caseta. ¿Ya cuánto vale esa caseta? Tanto. Construcción de una caseta de control también. ¿Cuánto vale? Una barda perimetral, ¿no? ¿Cuánto vale? Ahí está. Ahora, la mano de obra, el jornal, ¿cuánto vale? Las instalaciones, las excavaciones, cemento, ladrillo, si va a ser metros cúbicos, metros cuadrados, y voy colocando. Estos precios que se están colocando son precios en dólares, ¿ya? Pero que son sacados particularmente de los cuadernos de los constructores o de los arquitectos. Entonces son coeficientes técnicos, ¿ya? Que nos permiten decir cuánto nos va a costar, ¿no? Aquí está la mano de obra vendida, instalación de faena, ya este es la caseta para Choretti. ¿Por qué no sale tanto? Fíjense que yo no voy a poner alegremente 3.600 y tanto. Voy a colocar directamente cuánto, ya el precio en dólares, ya cuánto cuesta el cemento y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, fíjense, las obras civiles, excavación, ¿cuánto? Instalación de la bomba, ¿cuánto? ¿Ya? Aquí pongo la unidad, la cantidad, el costo unitario. Esta cantidad por el costo unitario me tiene que dar el costo total, ¿ya? Ese es sí o sí. Entonces, si yo hago en Excel, inmediatamente no voy a tener problema, ¿ya? Porque están multiplicando directamente 2 por 1000, 2000, ¿no ve? Entonces, 1 por 60, 60, 2 por 57.5, 114, y así sucesivamente. Fíjense, aquí equipos de oficina, ya una computadora, una impresora, fotocopiadora, cámara fotográfica, teléfono móvil, captador de señal, router, toda la instalación para la comunicación en dólares americanos. Ahora, fíjense, equipamiento para las piscinas en dólares, las boquillas, bombas, equipos de control electrónico, luces, bombas sumergibles, controlador electrónico. Entonces, todo lo que viene ahí, dan sus precios multiplicados por la cantidad y me va a dar seguramente aquí su costo total. Equipos de música y parlantes, el ecualizador, micrófono, computadora, software, para colocar la música. Muebles y enseres, escritorio, ya fíjense que la unidad es importante. Equipo, licencia, equipo, maquinaria, juego, todo tiene que tener directamente una unidad de medida, una cantidad de un costo real unitario y una multiplicación. Los vehículos, ¿cuánto cuestan? Un vehículo, tanto, ¿no? O sea, están diciendo ahí. Inversión diferida. La inversión diferida, aquí en este caso, cuando hablamos de la elaboración de proyectos, particularmente, primero voy a sacar todo el cálculo y después le saco el 10% del valor total y coloco el 10% porque eso por ley tengo que, por eso les dicen de que los alcaldes se compran el diezmo, ¿no? Porque los tipos agarran, presentan un proyecto y de ahí se saca el 10% porque por ley dice que un proyecto ya su valor es el 10%. Entonces eso hace necesariamente que ahí se tenga ya el 10% de la inversión total.
El capital de trabajo, fíjense, agua potable, cloro, fertilizante. Aquí se presenta, esta es una de planillas, ¿ya? Y esto es para todos, porque aquí tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Nosotros, los técnicos, ayudantes, el personal que va a trabajar, todo está sujeto a la normativa, a la ley, por ejemplo, ¿no? Eh, que tiene que haber. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos sueldos yo voy a reconocer? ¿Cuántos sueldos yo voy a reconocer? ¿Ya? Este, entonces, fíjense ustedes, ¿ya? De que cuando nosotros vamos a contratar un personal, el personal tiene que tener particularmente y sujetarse a la normativa boliviana. Es decir, de que si yo quiero contratar por un año una persona, ¿ya? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pagarle 12 meses. Voy a pagarle 12 sueldos. Pero por ley necesita además un aguinaldo o dos aguinaldos. Para tomar previsiones, ahora que, por ejemplo, el gobierno está diciendo de que hay una recuperación de la economía y que la economía tiene un crecimiento del 8.5%, hay un decreto supremo que dice que después del 4.5% se paga doble aguinaldo. Supuestamente correspondería, no sé si lo van a pagar, porque como yo sé de que hay mucha falacia, hay mucha mentira sobre el crecimiento económico, entonces como el anterior presidente estaba siempre en campaña y a él le valía regalar plata, entonces agarraba y supuestamente pagaba a quienes les convenía el doble aguinaldo. Entonces, en este caso, tenemos que colocar por previsión doble aguinaldo. Entonces, si son 12 sueldos más dos aguinaldos, son 14 sueldos. Pero, ¿qué más corresponde? Corresponde de que uno tenga una previsión de indemnización por el año que se ha trabajado, son 15 sueldos, pero también una vacación. Entonces, por eso calculamos 16 sueldos. Ahora, quiero que me digan si esto está claro o no está claro para que se lo vuelva a explicar esta parte de la planilla. Bien, entonces ya saben, no quiero ver 15 sueldos, ni 13 sueldos, ni no, señor, aquí nos sujetamos a la ley. ¿Ya? A la ley. Entonces, por eso dice ahí, son 16 sueldos. Entonces, y fíjense, los sueldos están sujetos a que se pague más de $320 porque tenemos que ver cuál es el mínimo vital para este año. Y si ha subido, seguramente está arriba de los $320. ¿Ya? Ahí están. Mano de obra, tanto directa como indirecta. La mano de obra directa se refiere particularmente a todo el personal que, que trabaja directamente con el proceso productivo y la mano de obra indirecta se refiere a todo el personal que no trabaja, o sea, el personal administrativo que no trabaja directamente con el producto, en otras palabras, ¿ya? Ahora, los materiales directos son también materiales que van al proceso productivo, ahí está semilla, tanto, abono, tanto, esto es materia prima, ¿ya? ¿No? Materiales indirectos, marcadores, o sea, todo el material de escritorio, ¿ya? Gastos de administración, los gastos de administración, alquiler de oficina, agua potable, todo eso, también los servicios, el mantenimiento, si van a, esto no se tienen que olvidar, mantenimiento de oficina, mantenimiento de la bomba, de todos los equipos, de las maquinarias, de los vehículos también, ¿no? Porque tienen que considerar mantenimiento, no es que yo me compro un, no me acuerdo, había alguien que se compró su vehículo, pero nunca le puso gasolina, nunca compró gasolina, entonces
no funcionó el proyecto. ¿Por qué? Porque tienen que comprarle, pues, ¿no? Tienen que ponerle chofer. ¿Ah? Gastos de comercialización, chalecos, gorras, pulseras, talonarios. Y en el tamaño del proyecto ustedes han puesto, por ejemplo, a partir de la demanda insatisfecha, cuánto van a producir cada año. Y aquí está tamaño del proyecto, capacidad del proyecto al 100%, entonces van a producir todo esto. Ahora, si ustedes van a producir todo esto, también fíjense, aquí van a producir el primer año 20.000, 24.000, está creciendo. Entonces la materia prima también tiene que ir creciendo. ¿Ya? Hasta ahí es directamente el plan de producción y todo esto son los costos. Ahora se los he mostrado paso por paso, ítem por ítem, se los he mostrado en términos de lo que es los registros. Ya los registros tienen que ser uniformes, el ítem, el detalle, unidad, cantidad, precio unitario y precio total. ¿Preguntas hasta aquí, queridos compañeros? Preguntas. ¿Está más claro con Dori? Sí, Lice. Gracias. Ya, o sea, estamos viendo a partir de un proyecto, ¿no? Tiene todavía sus dificultades. ¿Cuáles son los errores que hay en este? A ver, dígame cuáles son los errores que hay aquí en este proyecto que les estoy mostrando. Hay errores, fíjense. Y fíjense qué mal está aquí en esta parte donde estamos hablando de construcciones. Fíjense, está colocando 2 decimales y el último un decimal. Y ahí está haciendo una sumatoria que no le da directamente 50 centavos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque claro, aquí le da porque es 0, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiera otro número? Ahí le revienta toda la figura, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es de que seamos lo suficientemente ordenados, no solamente que los números estén a la derecha, sino que si van a utilizar un decimal, utilicen siempre un decimal. Y si van a utilizar 2 decimales, también siempre 2 decimales, ¿no? No estar con 1, con 2, con 3 o con 0, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Para fines de cálculo. Entonces, fíjense, todo esto son los materiales que ustedes van a utilizar, así que no crean ustedes de que porque yo voy a hacer de repente, en el caso de Verónica, por ejemplo, una mantequilla de maní, no señora, ella va a utilizar, va a traer todo el material, toda la materia prima, pues tiene que pelarla, tiene que acondicionarla, tiene que ponerla, tiene que recepcionarla, tiene que acomodarla, tiene que, y para eso necesita requerimiento de personal, requerimiento de utensilios, de recipientes, de etiquetas, de equipo, de repente cocinas para y sacar la mantequilla. En el caso de la mantequilla, yo creo que debe ser un producto totalmente cocinado para sacar eso y bueno, se necesita pues que el producto salga terminado, ¿no? ¿Ah? Pregunta, ¿está claro la ingeniería, queridos compañeros? Sí, Lice. Ok, me alegra. Entonces, si tienen alguna otra consulta, y lo que les digo es de que pueden ir a recabar sus productos, ¿ok? ¿Cómo se llama? Pueden ir a, a pedirle su su proyecto, ya la dirección de carrera. Otra cosa para Condori, está haciendo un proyecto que ya lo hemos hecho y lo tenemos en todas partes. Por eso le decía que es mejor que haga el de los souvenirs y no el de los muebles, ¿ya? Eso como recomendación. Bien, queridos compañeros, si no hay más, a ver, quiero que ustedes consulten porque en realidad este tema es el tema más moroso, es el tema en el cual ustedes tienen que tener mucho cuidado y tienen ustedes que
seguir los pasos, hacer un requerimiento de todo lo que están necesitando, ¿ya? Y bueno, pues eso es lo que les recomiendo que lo hagan con el cuidado debido. Entonces la ingeniería es la parte fundamental y a partir de acá tenemos que hacer los cálculos precisos, ¿ya? No me voy a olvidar de recomendarles de que hagan si va a ser con un decimal, todo con un decimal. Si va a ser con dos decimales, todo con dos decimales, todos los cuadros, ¿ya? Y toda la información de cifras a la derecha, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces nos estaríamos viendo hoy día de jueves, la próxima semana. ¿Ah? Sí, Sí, listo. Está bien. Y ajusten, por favor, sus proyectos, porque les he hecho observaciones. Cuando es de metodología, tienen que hacer paso a paso y contestar todas las preguntas. Y les recomiendo también que utilicen el texto de Ramiro Paredes Zárate, porque ahí nos da bastantes incógnitas y preguntas que hay que contestar. ¿Alguna otra consulta más o ya no hay más? Si no hay más, entonces